Colombia ya emitió más de 500.000 de votos y está muy cerca de definir quién es el colombiano que mejor los representa. Nicolás Montero, junto a reconocidos profesionales, debatirán sobre esta votación nacional y tú estás invitado. Es hora de que seas parte de este gran debate. Con la colaboración de Zoom TV, El Espectador y la Universidad de Antioquia. Hola a todos, History les da la bienvenida al segundo debate del Gran Colombiano, hoy desde la ciudad de la eterna primavera, Medellín. Saludamos al doctor Alberto Uribe Correa, rector de la Universidad de Antioquia, al señor Freddy Suárez, jefe del Departamento de Servicios Audiovisuales, a su equipo de producción y a los colaboradores de este proyecto, el diario El Espectador y el canal Zoom. Les cuento que estamos transmitiendo vía streaming a través de la página web www.zoomcanal.com.co. Los invitamos a que se unan a través del chat a este debate y participen hoy con nosotros. Los dejo con Rubén González, gerente de marca del canal History. Gracias. A nombre de History, primeramente muy buenas tardes a todos, gracias por estar aquí presente y compartir este segundo debate con nosotros. A los panelistas, bienvenidos, nuevamente a nombre de History, gracias. Y nuevamente, gracias por estar y compartir. Y lo importante o lo que queremos generar de esto es que ustedes que están aquí presentes en el día de hoy puedan participar y puedan debatir y puedan hacer los comentarios con respecto a lo que nosotros consideramos quién debe ser el gran colombiano. La pregunta que nosotros nos hacemos inicialmente cuando escuchan, hay mucha gente que saben y han identificado que el gran colombiano, un gran proyecto. Y el Gran Colombiano, le puedo contar que el objetivo principal o la idea principal detrás de este proyecto es que ustedes como colombianos puedan elegir a esa figura que ustedes consideran que mejor representa a su país. Quiero felicitarlos porque hasta este momento, en el día de hoy, la votación, ya les comentaré que finaliza el 6 de junio y ya sobrepasamos los 800.000 votos, así es que creo que es una excelente participación por parte de ustedes los colombianos. El proyecto del Gran Colombiano realmente se divide básicamente en dos etapas. La primera etapa, que comenzó el 1 de abril, comenzó con 125 candidatos y ya les comentaré de dónde inicialmente es que surge o nacen esos 125 candidatos. Esa etapa finalizó hace 2 semanas aproximadamente, el 6 de mayo, y el 7 de mayo comienza lo que llamamos la segunda etapa de votación, o el segundo proceso de votación. Este segundo proceso de votación, le comento, comenzó el 7 de mayo y finalmente termina el 6 de junio. El especial de quién es el Gran Colombiano lo podrán ver finalmente el 23 de junio en su canal History. Volviendo a la primera etapa de la votación, que como les comenté, comenzó el 1 de abril, comenzó con 125 candidatos. Esos 125 candidatos, me imagino que ustedes se preguntarán, ¿de dónde salieron esas 125 personas? Los que votaron inicialmente durante esa primera etapa vieron que había una lista en 5 diferentes categorías y habían 125 candidatos. Y es muy fácil y muy sencilla la respuesta. Esa respuesta viene de esta gráfica que ustedes están viendo aquí particularmente. Resulta que se contrata una compañía de investigación de mercado. Esa compañía de investigación de mercado hace 500 encuestas en las siguientes ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, el cual entrevistaron a 500 personas por medio de vía telefónica. Y esas 500 personas fueron las que dio paso a que comenzara inicialmente la votación del Gran Colombiano o que existieran estos 125 participantes. Esos 125 participantes estaban divididos en 5 categorías particulares. Ustedes tienen una hojita que es la que le va a dar la oportunidad o los invita a que voten por los 25 finalistas, porque ya estamos en la segunda etapa de la votación final. Y esas 5 categorías se dividían en historia y personajes del siglo XIX, historia y personajes del siglo XX, artes populares y periodismo,
arte, ciencia y humanidades y finalmente deportes. Nuevamente le enfatizo, estamos en la votación final, hay más de 800,000 votos, esperamos que realmente sobrepasar el 1.000.000 de votantes. Contamos con su participación, gracias a la universidad, gracias a ustedes que han hecho este proyecto todo un éxito y nuevamente a nombre de History, muchísimas gracias. Muy bien, y para comenzar entonces este segundo debate del Gran Colombiano, hoy desde la Universidad de Antioquia en Medellín, tengo el placer de presentarles al antropólogo, actor de cine, teatro y televisión, el reconocido y querido Nicolás Montero. Buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto de verdad estar aquí con ustedes. Yo creo que vamos a ver primero este pequeño video que les preparamos. Vamos. Soy Nicolás Montero y los invito a participar de una lección que hará parte de la historia de nuestro país. Entre todos vamos a elegir al colombiano que más y mejor nos represente, a ese colombiano que nos llene de respeto, de admiración, de orgullo. Ingresa a tuhistory.com y vota por tu candidato favorito. Encontrarás 5 categorías y dentro de cada una de ellas una lista de 25 personalidades esperando a ser seleccionadas. Hay muchas expectativas y algunos incluso se atreven a pronosticar quién será el ganador. Para mí el gran colombiano es el Pibe Valderrama, Rodolfo Ginás, Falcao García, Mariana Pajón, Gabriel García Márquez, Juanes, Shakira, Álvaro Uribe, Ricardo Salabarrieta. ¿Quién crees que merece ser el gran colombiano? ¿Un artista, un científico, un deportista, un intelectual, un político o un prócer de nuestra historia? Gracias al voto de miles de personas, ya tenemos a 25 semifinalistas. Policarpa Salabarrieta, Simón Bolívar, Antonio Nariño, Rafael Núñez, Francisco de Paula Santander, Jorge Eliezer Gaitán, Luis Carlos Galán Sarmiento, Gustavo Rojas, César Gaviria, Álvaro Uribe, Juanes, Juan Gozaín, Shakira, Jaime Garzón, Yamid Amad, Fernando Botero, Gabriel García Márquez, Rodolfo Ginás, Alejandro Obregón, Manuel Elkin Patarroyo, María Isabel Urrutia, Mariana Pajón, Radamel Falcao García, Lucho Herrera, Carlos el Pibe Valderrama. Estamos muy cerca de descubrir al gran colombiano. Ingresa a tuhistory.com y conviértete en protagonista de esta elección histórica. Bienvenidos al Gran Colombiano. Solo por History. Buenas tardes otra vez, de verdad es un gusto nuevamente decirles que es para mí emocionante estar en la Universidad de Antioquia, con esta iniciativa de History, con la colaboración del Espectador y del canal Zoom. Votar por el Gran Colombiano nos cuestiona varias cosas. En principio nos hace reflexionar sobre nuestra historia, saber si conocemos a los personajes que la han construido, qué relación tenemos con ellos, realmente sabemos qué tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Cada vez que yo me siento frente a esta página empiezo a revisar qué conexión tengo yo con la historia, pero hay un elemento que también es muy importante, que es que no solo nos hace mirar hacia adelante, no solo nos hace mirar hacia atrás, sino también hacia adelante. ¿Por qué? Porque nos hace pensar en qué queremos ser, quién es ese colombiano que representa nuestras aspiraciones, cuál es ese colombiano que representa nuestra identidad. Y quizás no hay nada más íntimo que el deseo de todos nosotros, el deseo de lo que queremos ser. Así que estas iniciativas que nos hacen pensar en nuestra historia y en esos deseos íntimos, inmediatamente promueven, buscan un debate, y eso es lo más importante de este programa. Hay varias preguntas que hay alrededor de esto. Estos 25 colombianos que han sido escogidos, ¿estamos contentos con esa escogencia? ¿Están todos los que son? ¿Son todos los que están? ¿Estamos de acuerdo? Los hicimos pensando, los escogimos reflexionando realmente a través de un conocimiento de nuestra historia. Cuando nos enfrentamos a nuestros deseos, ¿nos sentimos satisfechos del reflejo que estamos provocando con ese deseo? Yo quiero
presentar entonces a partir de estas preguntas a nuestros panelistas aquí en la Universidad de Antioquia. Germán Franco Diez, máster en la Universidad Nacional de Historia Universal, subdirector del Centro Ático, realizador de cine y televisión, periodista de la Universidad Libertadores, con estudios de guión en Cuba y educación no formal para jóvenes en Israel, con experiencia como director de series de televisión cultural y de estrategias de comunicación social, así como coordinador de procesos de desarrollo y de proyectos sociales, investigador y ponente en eventos nacionales e internacionales en los temas de televisión, comunicación y cultura. Ha ocupado, entre otros, los siguientes cargos: director de comunicaciones del Ministerio de Cultura, periodista e integrante del equipo de comunicaciones de la Fundación Social, defensor del televidente de Teleantioquia, profesor universitario en pregrado y posgrado. Dirigió la productora de televisión de la Universidad de Antioquia. Bienvenido. Eduardo Domínguez es docente e investigador del Magíster en Historia, que ha dedicado su experiencia académica a indagar sobre temas derivados de la comunicación, la política, el periodismo y la sociología. Su trabajo ha sido publicado en revistas y libros donde sobresalen sus análisis sobre la historia política en Colombia, la investigación y la educación. Se ha desempeñado como coordinador del proyecto Ágora, Historia de las Ideologías Políticas, coordinador del Departamento de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia y tuvo a su cargo durante varios años la dirección y presentación del programa de televisión La Fuerza de los Argumentos. Actualmente es el director general del proyecto multimedial Propiedad Pública. Sus investigaciones han sido premiadas con el primer puesto en distintas ocasiones y es reconocido como asesor y visitante en varias universidades del mundo. Ana María, bienvenido. Ana María Cano es comunicadora social, periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en periodismo internacional de Jornalistes en Europa, columnista de opinión del periódico El Espectador. Se ha desempeñado como columnista en varios medios, docente universitaria en pregrado y maestrías en periodismo e investigadora. Fue directora del Fondo Editorial de la Universidad EAFIT de Medellín y directora de los programas de televisión Mesa de Noche de Teleantioquia, Caleidoscopio de Sempro y Una Ciudad para Leer de Telemedellín. Bienvenidos, de verdad, muchas gracias por su participación. Lo primero que quiero hacer es preguntarles a ustedes, pero también al público, porque podrán participar y también lo pueden hacer a través de streaming. Aquí recibiremos sus preguntas y sus comentarios. Si ustedes se sientan enfrente de la pantalla del computador y les hacen esa pregunta, ¿cuál para ustedes es el gran colombiano? ¿Cuáles son las características que debería tener este gran colombiano? ¿Cuáles son esas piezas de rompecabezas que para ustedes son fundamentales para que ustedes escojan al gran colombiano? Yo creo que empecemos con Ana María Cano, por supuesto. Muchas gracias por esta invitación. Una buena tarde para todos. Yo creo que yo no me quiero guiar por cuál de esas personas ha sido el más importante de todos. Creo que, de hecho, me estoy guiando por cuál de ellos me produce más confianza como ser humano, cuál de ellos tuvo siempre un comportamiento ético, tuvo una señal de que su defensa del otro estuvo por encima de todas las cosas, y eso para mí sería lo central en lo que vayamos a escoger del gran colombiano. Creo que en un país al que la ética se le ha resquebrajado como a este, sería fundamental que una elección como la que estemos haciendo sea como una especie de empujón a que esa sensibilidad humana y esa ética sean el punto de escogencia. Una mirada hacia el otro, una confianza absoluta es lo que usted señalaría como una pieza fundamental. ¿Por qué particularmente eso ahora en Colombia? Porque creo que, claro, ahí hay unos seres que indudablemente han tenido un papel histórico fundamental, que corresponden a determinada época, pero creo que la necesidad en este momento de Colombia es identificarnos con un ser humano en el cual podamos confiar. Creo que
los niveles de sospecha, como de resquebrajamiento de nuestra propia identidad como colombianos es tal que sí necesitaríamos reconstruir a partir de alguien la confianza. Ese sería para mí un criterio de selección. Muy bien. Sigamos con el profesor Eduardo Domínguez. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Bueno, yo creo que los 500 que respondieron a la encuesta lo hicieron fue porque habían visto mucha televisión. No creo que hubieran ni estudiado historia ni estudiado la biografía de cada uno de los 500. Estoy seguro de que hubieran tenido la documentación necesaria para esos 500, para esos 125 seleccionados, hubiéramos podido clasificar unos 25, los otros son farándula. De manera que yo por ese lado no. Creo que el personaje que debe elegir un país como su gran hermano, esto tiene la voz del gran hermano, pero no en el sentido del gran hermano de la represión, sino el gran hermano masón, aquel hombre o aquella persona que tiene una capacidad de amar y de conglomerar y de juntar las personas. Entonces hay que buscar, primero, cuando tengamos las biografías, después de unos 50 años de haber revisado las documentaciones que dejan secretas, porque ¿cómo es posible que estén votando por alguien que acaba de salir de la vicepresidencia y ni siquiera sabemos qué hizo? Porque los historiadores no escuchamos, no hacemos biografías por televisión, nosotros no hacemos investigaciones de lo último que nos digan ni del parecer de la gente, sino que tenemos la documentación de lo que realmente la gente hizo. Entonces, ¿qué hay que buscar? Alguien que interpreta esa forma, bueno, la mayoría de los antropólogos y los historiadores sabemos que las personas contribuyen o no a crear identidad, eso que estaba diciendo Ana María, a crear ciertas afinidades en las regiones, en el país, etcétera, y entonces habría que demostrar qué personas en Colombia lo han hecho con buen decoro, y ahí sí podemos decir que no están los que son y están los que no son. Muy bien, pero ¿cuáles serían esas características, verdad, que usted considera indispensables para escoger a este gran colombiano? ¿Qué buscaría especialmente? En primer lugar, alguien que se haya olvidado de sí mismo hasta un punto, es decir, que sea suficientemente egoísta para quererse y manejarse bien, pero lo suficientemente altruista para construir una nación. Construir nación, no construir región a lo montañero, por ahí con un caballito, no, eso es, ni tampoco la región del Pacífico, no, nación, es decir, el colombiano, que representaría a estos 44 millones de habitantes de hoy, pero que pudo haberlo hecho cuando éramos 10 millones o 4 millones hace 100, 200 años. Lo importante es que hubiera, que predomine en su ser el interés de la nación, no el interés personal. Una conciencia de la historia para la nación, podríamos resumirlo así. Y conciencia de nación para la historia. Muy bien, perfecto. Profesor Germán Franco. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Yo tengo que decir frente a las características varias cosas. Antes de hablar de las características, quisiera mencionar la forma como están clasificados, en las columnitas en las que están clasificados. A mí me hacen falta algunas clasificaciones, como la historia anterior al siglo XIX, es importantísima. Por eso no pueden entrar unos personajes fantásticos que tenemos, que para mí deberían estar compitiendo, como Bencos Biojó, el primer esclavo negro liberto que se voló de Cartagena. Yo no sé si ustedes saben, pues, que otros se han contado la historia de los esclavos negros que trataron de volarse y no pudieron. El de nosotros sí pudo, y fundó un pueblo y el pueblo existe, y fundó una lengua y la lengua existe y es patrimonio de la humanidad, y eso, pero no cabe porque no están los… Bueno, entonces… hay unas cosas de la manera de clasificar que yo entiendo que son un instrumento además muy valioso, es un instrumento muy valioso porque permite organizar y hay que organizar de alguna manera. Entonces yo me someto a esa organización, es decir, yo entiendo y me aguanto que se junten algunas clasificaciones, por ejemplo, que los deportistas tengan una sola columna, que haya 2 para historia política y ninguna para historia cultural o social. Esas me las aguanto. Con la que sí no he podido es con ese revuelto entre artes populares y periodismo, porque yo sí que estoy incómoda con eso. Yo no he podido saber con qué criterio compara uno a unos personajes que hay, de pronto se parecen más de lo que uno cree los que hay, pero por esa clasificación se quedaron por fuera unos que son importantísimos. Y ya sí voy a contestar la pregunta de las características. Las naciones para construirse necesitan héroes. Entonces lo que yo le pido a las personas que están votando
es que entiendan la pregunta que nos están haciendo, que tiene dos maneras de entenderse. Una es, ¿con quién se identifica usted? O sea, ¿usted quién cree que es como usted? Con sus defectos, con sus imperfecciones, con sus mentiras, con sus maldades, que todos tenemos de eso. Esa es la pregunta de la identidad, ¿con quién me identifico yo? Y la otra, que es la que yo creo que es más importante y que creo que es hacia donde va el proyecto, es ¿cómo queremos ser los colombianos? Y para contestar entonces la pregunta de las características, yo lo que hice fue una lista de las características de lo que yo creo que nos falta fomentar como nación para ser mejor nación. Y entonces habría que buscar a la persona que encarne todo eso si existe. Y si no existe, nos lo inventamos, porque se vale, se vale. Uno, la primera característica. Otras naciones se fundan muy fácil con un solo héroe porque son muy igualitos todos. Si hay alguna característica propia de la identidad de los colombianos es la diversidad. La diversidad de culturas, de etnias, de tradiciones, de lenguas. Tenemos 67 lenguas nativas. Eso es una riqueza maravillosa. En todo, o sea, eso no es un discurso, aquí la diversidad es una... Pero una tarea que nunca hicimos fue aprender a valorar esa diversidad como una riqueza. Entonces, una característica con la que yo tacharía, alguien por el que yo no votaría, por ejemplo, son las personas excluyentes, fanáticas, radicales, que tienden a eliminar la diversidad. Yo por eso no votaría, los invito a que no voten por eso. Ah, pues sí. Otra cosa, el tema de la paz, pero no la búsqueda de la negociación, sino el asunto ético de aprender a construir la sociedad con otros que son diferentes a mí. Yo buscaría a alguien así, en un sentido muy en la línea de Ana María, ético, el respeto incondicional por la dignidad de la vida de todos los otros. Entonces ahí, por ejemplo, no caben los militares o los guerreros. Yo creo que en Colombia tenemos demasiado de eso, demasiado. Se nos fue la mano, se nos fue la mano. Otra cosa, otra característica es el tema de los liderazgos, de la persona que logre, un poco en la línea de Eduardo, convocar, seducir, motivar a otros por una idea noble. Detrás de las ideas nobles se esconden muchas maldades siempre, pero la idea noble en la perspectiva ética de la que estoy hablando. Y la otra característica, muy en la línea del programa, es una persona que nos ayude a tener memoria. Uno de los problemas que tiene esta sociedad es que no tiene memoria. Por eso somos víctimas de las noticias y de la percepción mediática, pero no construimos memoria de nosotros mismos, no sabemos qué pasó en La Chorrera, no sabemos que el cuento de la vorágine era cierto, no nos enseñaron la historia bien enseñada como un relato maravilloso, fantástico de lo que somos, sino como un montón de datos horribles. En cambio, este asunto en el que estamos, de ayudar a construir historia como un relato que tiene sentido para la gente, que lo ayuda a ser mejor persona, que lo ayuda a entender por qué está aquí, eso me parece fascinante. Entonces, historiadores, artistas, comunicadores de verdad, no periodistas que pueden posar al lado de una persona de la farándula, esos me hacen falta en la lista. Y la otra es la valoración del conocimiento. A esta nación le hace falta valorar el saber, entonces no hay profesores, no hay maestros, no hay científicos, bueno, sí hay algunos por ahí colados, pero no están por eso, sino que están por famosos. No están por eso, sino que están porque han mojado prensa. Entonces, esas son algunas de las características que yo propondría. Yo sinceramente no conozco a nadie así, pero la otra característica que no dije es, esto es un problema para la serie, para el episodio, porque otra cosa es que los colombianos tendríamos que hacer una tarea importantísima, dejar de obsesionarnos tanto por la fama. Acá se cree que para ser exitoso hay que ser famoso o conocido, o salir en televisión, así uno haga algo malo para lograr salir en televisión. Entonces yo no postularía oficialmente, como hacen en las guerras, al ciudadano desconocido. Ese que no es famoso, que nadie sabe quién es, entonces nadie votaría por él, pero es un tipo o una tipa que quiere a sus hijos, que los lleva al colegio, que trabaja juicioso, que no roba, que no le hace daño a nadie. Hace falta el ciudadano desconocido en esa lista. En Colombia eso es especialmente importante porque tenemos registros trágicos de personas que hacen esfuerzos descomunales para conseguir la fama, atropellando la dignidad de la vida de los otros, y eso nos ha hecho mucho daño como nación. Entonces, así como en las guerras crean el monumento del soldado desconocido, yo propongo que con History creemos el monumento al ciudadano desconocido, ese que nunca va a ser famoso, que ejerce el sagrado derecho al anonimato, y por eso gana, y yo lo invito a que voten por él.
Muy bien, ¿el anonimato lo considera usted entonces un valor? Sí, muy sí. bien. La intención de ser reconocido por lo que se hace, pero no buscar la fama como propósito. Sí. Perfecto, es decir, por lo que se es, no porque se tiene fama, sino por el ejercicio del ser. Resumo rápidamente, alguien que respete la diversidad, dado que es una característica de nuestro país. En consecuencia con eso, alguien que sea tolerante y que valore y que promueva, digamos, esa diversidad. Alguien que tenga una capacidad de líder, que además genere memoria y que valore el conocimiento. Son más o menos las que usted dijo. Ahora, yo quisiera darle los micrófonos a ustedes, a los estudiantes, a los que también están en el streaming. ¿Cuáles son esas características que ustedes consideran indispensables en ese gran colombiano? Así que, por favor, micrófono. ¿Tenemos? Perdón, aquí está mi cédula. Acabo de cumplir 89 años. Si hay uno que tenga... Perdón, si hay alguno que tenga 80, le cedo la palabra. De lo contrario, les pido unos minutos. Tenemos que decir que esta es una pregunta capciosa, por lo menos, o ambigua. Primero, hablan del gran colombiano, tenemos que decir, ¿qué es Colombia? ¿Colombia es lo que es Colombia hoy o Colombia fue en otra época otra Colombia? Tenemos que hablar de la Colombia a quien los reyes de España le entregaron las islas de San Andrés y Providencia y todos los detalles, hasta el mínimo, de la tierra sobre la cual ejercería dominio por voluntad real. Y entonces decimos, la Gran Colombia fue un hallazgo después por un hombre de un corazón oceánico, don Simón Bolívar, que aunque nació en Caracas, es en mi sentir el más grande colombiano de todas las épocas. ¿Por qué? Porque durante 4 años, mientras él vivió y su presencia obligaba a toda la gente a agachar su mirada porque nadie le miraba a la cara. Decían que rehuía mirar a la gente porque cuando miraba con tal intensidad que la gente bajaba la mirada. Para hacer justicia con la intervención, una perspectiva de futuro tenía Simón Bolívar, ¿verdad? ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más quiere contarme? ¿Qué otro? Por favor, micrófonos allá. Les agradezco que se levanten cuando intervengan. Qué pena, hombre. Muy buenas tardes. Mucho gusto, mi nombre es Duván de Arco y vengo de la subregión del Bajo Cauca. Estoy muy de acuerdo con lo que decía el caballero aquí que está de primero a mi mano derecha. El día en que nosotros los colombianos pues sepamos o nos aceptemos que somos negritos, blanquitos, indiecitos, ese día de pronto sí vamos a saber lo que es en realidad un colombiano, ¿no es cierto? No de pronto todo ese poco de gente que acabaron de mostrar ahí, de mencionar, sino más que todo el colombiano que anda a pie, el que trabaja todos los días por un sueldo por un sueldo bajito, pues que siempre lucha por sus hijos, por su familia, independientemente de cualquier situación, y que ante todo pues siempre trata de sacar la mejor sonrisa. Muchas gracias. Muy bien. Tendría que decir que cualquiera de los que está en la lista tendría que tener la característica de ser un protector de esa diversidad, ¿cierto? Si nos ponemos de acuerdo. Su nombre, por favor. David. Yo pienso que las características necesarias, me parece que debería ser una persona inteligente y que haya sacrificado mucho por la nación, que siempre quiso como dar su inteligencia, sus cosas por los demás. Entonces, pues siempre mi voto ha sido por Antonio Nariño, que pienso que sacrificó mucho por la patria. Una capacidad de sacrificio individual en pro del bienestar de los demás. Sí. ¿Es lo que señalaría usted? Sí, señor. Muy bien. Eso es un principio de nuestra Constitución, ¿verdad? El bien común prima sobre los individuales. Muy bien. ¿Alguien más? Allá. Última. Muy buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Cruz.
Soy colombo-venezolano. Nací en Caracas y tengo ya aquí bastante tiempo. Una de las cosas, antes de decir cuáles serían las virtudes que pienso yo que debería ser un gran colombiano, aprovechando lo que dijo el señor Fabio, es que me tomó por sorpresa, y no sé si los panelistas opinan igual que yo, que a Simón Bolívar lo hubieran tomado en cuenta para el papel del gran colombiano. Pienso que hace 20 o 30 años sin duda hubiera ganado, pero en el contexto político en el que vivimos, a pesar de que hay 3 o 4 millones de colombo-venezolanos en Venezuela y cada día aquí somos más, Simón Bolívar pienso yo que no va a ganar. No sé si ustedes me quisieran dar alguna opinión sobre qué opinan ustedes acerca de que entre esas 25 personajes colombianos Simón Bolívar, más allá de que hoy en día no seamos la misma nación, pero que en algún momento, así como Policarpa, como Antonio Nariño, como el mismo Francisco de Miranda, otro venezolano, que gracias a Miranda es que Colombia se llama Colombia. ¿Qué opinan sobre postular a Bolívar? Sí, muy bien, nos salimos del orden, pero bueno, vale la pena. Pero ya que se metió en el lío, salga del lío también. ¿Cómo es que se llama usted? Fabio. Gustavo. Gustavo, ya les doy la palabra, pero quiero contrapreguntarle rápidamente una cosa, porque usted lanzó una hipótesis, que es que hace 20 años habría ganado y hoy no. ¿Por qué? Ya que se metió en el lío, sí. Metas en el lío completo. Bueno, para nadie es una sorpresa que el contexto político que vivimos hace que desafortunadamente tengamos países en los que raya la xenofobia. Yo tengo 8 años acá y la primera pregunta es: usted es venezolano, ¿y qué opina sobre el gobierno de Venezuela? Es lo primero. O sea, no preguntan: hey, ¿tú qué estás haciendo acá? ¿Qué te pareció Medellín? Lo primero es eso. Entonces, pienso que, incluso ahorita lo he escuchado cuando entraba, que cómo Bolívar estaba metido ahí entre los 25, si él no era colombiano. Entonces, Gustavo, las razones por las cuales hace 20 años habría ganado Bolívar y hoy no, según ustedes, ¿son cuáles? Primero, el contexto político que vivimos hoy en día. Pero ese contexto político que asumo se debe a la ascensión al poder del chavismo, ¿ha hecho que los colombianos rechacen más al venezolano? ¿Es su hipótesis? Pues yo pienso que al principio era mi forma de pensar. Ajá. Mi madre es colombiana de nacimiento, tiene 40 años viviendo en Venezuela, y ella un día llegó y me dijo: Gustavo, yo no aguanto más, me tengo que volver para Venezuela. Aquí hay como ese sentimiento que es muy triste, porque no debería ser. Al final de cuentas todos somos hermanos, ¿no? Esa sería una de las que yo plantearía, el ascenso político de una revolución mal llamada o bien llamada. No me voy a meter en esos campos. Pero ya se metió. No, pero no voy a dar como mi opinión acerca de la política, ¿sí me entiende? Pero usted lo que dice es, perdón, es para avanzar. Usted dice que el ascenso del chavismo al poder ha generado un rechazo a las personalidades venezolanas, tal como, o sea, como ejemplo Bolívar. Antes lo habríamos considerado el padre de la patria, hoy en día no. ¿Es su hipótesis? Sí, okay. Esa sería mi hipótesis. Vale. Por favor, le respondemos a las preguntas. ¿Qué opinan ustedes de que Simón Bolívar, alguien que nació en los límites geográficos de la actual Venezuela, sea considerado para esta elección del gran colombiano? Rápidamente, con eso no nos salimos mucho del tema. Es que como yo soy historiador, me toca de primero, porque yo soy historiador. Por favor. No, es que hace muchos años los humanos entendimos que las personas no son del país de donde es su registro de nacimiento ni su fe de bautismo, sino de donde viven las batallas, de donde se desempeñan como seres humanos. Si uno va a ver en Colombia, pues de esos montón de señores que hay, también sus ancestros son de muchos países del mundo, porque recuerde que este es un país colonizado. Entonces no hay motivo para decir que quien no nació aquí no pueda ser reconocido como un personaje que ha contribuido a la formación de la nación. Yo tengo otras dudas. Por ejemplo, las simpatías de Bolívar por Napoleón me parece que tiraron en todo. Se tiraron en todo. Cuando Simón Bolívar quiso ser Napoleón Bonaparte, se tiró en todo, don Fabio. No crea que murió como un héroe. Entonces, él lo mató fue la tristeza. Entonces, como no fue capaz de hacer una sociedad democrática, le parecía que las leyes de Santander eran un impedimento, él trató de hacer las cosas por vía ejecutiva como otros hace poquito por ahí, y entonces se tiraron en la plana. El hombre se dañó la batica de cuadros.
con seguridad. Yo no tengo ningún inconveniente en que ahí esté Bolívar o que esté cualquier persona que no haya nacido en Colombia, pero sí que haya hecho algo por hacer crecer a Colombia como una nación de múltiples regiones, de múltiples personalidades, de múltiples razas, de múltiples colores, que el Simón Bolívar está muy lejos de reconocer eso. Muy bien. Yo quisiera agregar una cosa, que invitaría a los televidentes y a los ciudadanos a que no juzguen a uno de los 25 por el lugar en el que nació, porque estamos invitando a la gente a mirar más allá del estigma, del ropaje, del lugar de nacimiento. Segundo, ese asunto de relacionar el territorio en el que nació alguien con una coyuntura actual y determinar a partir de eso el criterio para votar, eso es falta de profundidad en la historia también. Para mí es innegable que Simón Bolívar es un personaje que merece un lugar al menos entre los 25, así sea como número 25 después, por una razón, por la que decíamos, las naciones normalmente, fácilmente en una nación se pondrían de acuerdo en votar por el padre fundador de la nación, sin ningún reparo se ganaría. Es decir, usted va a hacer esta pregunta en Estados Unidos y aparece Lincoln y ya, y 2 o 3 gatos ahí, ¿cierto? Y los tienen clarísimo, porque fundaron una nación en torno a un sujeto que les hizo sentir a todos incluidos. El problema en el que estamos aquí es que cualquiera de esos, casi todos, es excluyente, y Bolívar tal vez uno muy excluyente. Es decir, porque hay que ver, o estimulamos la dictadura o estimulamos, si usted opone lo que le hacen, la trampa que le hacen a uno en la clase de historia política, le oponen Bolívar a Santander, entonces le dicen, es que este creía en la dictadura y este creía en la ley. Y a los dos se les fue la mano y se tiraron la batica de cuadros, porque el montonón de leyes inútiles que tenemos se la debemos a Santander también. Entonces a eso aparece la otra voz que dice, la manera de ser colombianos es que todos hagan lo que yo digo. Y entonces empezamos a obedecer y decimos, este es el gran colombiano. Yo le invito a que no caigan en esa trampa y por eso tal vez a que miremos la otra opción. Entre esa lista de próceres y de padres fundadores aparece un señor que ejerció el periodismo, que defendió los derechos de las personas cuando eso no se usaba y que a partir de eso promovió una revolución y además fue fusilado por eso, no era el gran soldado ni el gran militar. Quiero subrayar de lo que dice Gustavo un llamamiento que me parece clave a la hora de elegir. Ana María Cano, para que recuerden el nombre, Ana María Cano. Irnos en contra del fanatismo. Creo que el hecho de que tenga presencia dentro de esa lista dictadores, porque es que ahí también está Rojas Pinilla y no quiero mencionar más dictadores, yo creo que es bien claro que es que en Colombia tenemos una inclinación hacia el fanatismo de creer que los que piensen como yo están salvados y los que piensen como no, distinto a mí, están condenados. Muy bien, ya este debate se está calentando. Pero me interesa señalar una cosa, y es que no más con una pregunta tan sencilla empezamos a hacer relaciones de nuestra vida cotidiana con la historia. Eso simplemente para decir algo que particularmente me emociona, que la historia está viva, que vale la historia por lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, que no son una cantidad de contenidos vacíos, sino las fuerzas que nos moldean y que nos proyectan hacia un futuro. Ahora, quiero que recuerden muy bien los valores que estuvieron mencionando, si lo quieren llamar valores o características, como ustedes quieran. Y ahora quiero que se tomen unos segundos para mirar esta lista de 25 colombianos y me digan vulgarmente cómo les quedó el ojo. Están, y quiero que piensen en varias cosas, en las omisiones de la lista. ¿Quiénes no están y deberían estar? ¿Quiénes están y contradicen esos valores que ustedes mencionaron al principio? En principio, quisiera que reflexionaran sobre estas dos preguntas. Les doy 30 segundos a ustedes también para que medio organicen la idea. Ya sé que están que se hablan. No necesito los 30 segundos para decirte que haya 4 mujeres en esa lista es cuando menos una omisión, que es una tronera. Es decir, este país hoy por hoy sería impensable sin la tarea de las mujeres, y ni qué decir el siglo XIX y ni qué decir el siglo XX. Entonces me parece que haya 2 deportistas y haya una mujer de farándula y una heroína es muy poco. La primera omisión que usted señala al ver la lista es la mujer. Muy bien,
como le decía a nuestro amigo Gustavo, digamos, es la enfermedad. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Por qué cree usted que eso sucede? ¿Por qué en esta lista, que ha sido una votación abierta, sin ninguna restricción, se da esa omisión? ¿En qué está el origen de esta omisión? Es gravísimo. Yo creo que esta es una sociedad misógina en muy buena proporción. Creo que el hecho de que no haya habido presidentas mujeres revela qué piensan los colombianos de las mujeres. Creo que la mujer es un ser al que le tienen presente la vida cotidiana y el Día de la Madre, cosa que me molesta sobremanera, pero el resto es parte del paisaje, es una cosa absurda. Y mejor no mencionar que ha habido de asesinatos de mujeres este año en Colombia, que es catastrófico, es decir, es realmente una cosa dramática para señalar cómo la violencia que se ejerce contra las mujeres es un asunto espantoso. Y bueno, ¿qué piensa el procurador de las mujeres? Bueno, ya todas estas cosas, pero es revelador de que la mujer es decorativa, es un asunto decorativo. Y aquí están, tengo muchísimo respeto pues por Policarpa Salabarrieta, una heroína, tiene un sabor bueno, y bueno, Shakira no canta mal, y las dos deportistas, Mariana Pajón me parece una tesa, una súper tesa, me parece que también María Isabel Urrutia se lo merece, pero estoy segura que hay otras mujeres, no sé en esas 125 cuántas, cómo fue el tamiz con el que fueron saliendo las otras. Claro, mujeres, por ejemplo, como Soledad Acosta de Samper, es que ¿cómo es posible que el siglo XIX tiene la mujer más importante de la literatura en América Latina, en Colombia, y ahí ni siquiera la nombraron? Pero es que ya no salió en televisión. Es que no salen en televisión. Sí, digo, es que esa lista es de ojos cuadrados. Aquí están reventando debate, 3 debates por pregunta. Los 500 respuestas que dieron la dieron televidente, no la dieron personas estudiosas ni de la biografía ni de la historia del país. Entonces apenas lógico que salgan las personas que más impresionados los tienen en la farándula. Pues no digo que en la farándula, en televisión en general, puede que sean la farándula, puede que sean los noticieros o en algún otro de los medios, pero como no mojan medios, de Soledad Acosta de Samper nadie volvió a hablar. Bueno, vamos a señalar unas cositas para que el debate sea más productivo. Usted señala la misión de la mujer y dice que simplemente porque socialmente la mujer es considerada básicamente un objeto decorativo, ¿verdad? Y que alcanzó a mencionar que hay elementos del poder que así lo señalan, ¿cierto? Y que les conviene ese tipo de discursos. El segundo que usted dice, y es algo que me interesa mucho, es la ignorancia sobre nuestra historia, ¿verdad? Ignorancia que está apoyada sobre los medios de comunicación. Es decir, que los medios de comunicación, digamos, no llenan este vacío de la falta de conocimiento de la historia. Entonces señalaría 2 cosas. Una, los colombianos no conocemos de nuestra historia. Y 2, los medios de comunicación refuerzan ese desconocimiento. ¿Es correcto? Es correcto, porque es que es un círculo vicioso. Los programadores de televisión hacen sus diseños con base en las encuestas de lo que la gente ya tiene en la cabeza. ¿Y qué pide quien responde? Lo que tenga en la cabeza. Sí, yo quisiera reforzar una cosa en la misma línea de la pregunta. Por favor. Uno de los ejercicios que me pareció más interesante de todo este cuadro y de mirar todo lo que hay ahí fue precisamente el de las omisiones, el de las historias no contadas, el montón de historias maravillosas que tenemos los colombianos, que no nos hemos contado, o que no nos han contado nuestros medios de comunicación, o que nuestros profesores de historia nos contaron mal. Yo les eché ahorita la puntada de Bencos Biojó, pero ahí hay otro montón de omisiones, ¿no? Permítame mencionar otra. Ya dije los líderes anteriores al siglo XIX, pero lo voy a revolver con otra cosa. Ahí están por fuera las comunidades étnicas, por ejemplo. Colombia es un país de una gran riqueza étnica en su diversidad. No, cuando hablo de diversidad no solamente me refiero a la diversidad étnica, hay muchas otras formas de la diversidad, pero esa es muy importante. En Colombia, por ejemplo, tenemos el relato maravilloso, fundante de nuestra manera de resolver los problemas, que es el de Agualongo. Un indio en Nariño, es muy anterior a las columnas que hay aquí, pero para dentro de un año lo hacemos con esa categoría, anterior al siglo XIX. Agualongo era un indio que Bolívar mandó fusilar.
y murió con la casaca del rey puesta, se hizo fusilar con la casaca del rey, porque como duraron mucho tiempo convenciéndolo de que el rey era heredero de Dios, él nunca le hizo caso a Bolívar. Bolívar, para pasar por Nariño a la vuelta por Putumayo, porque le tenía miedo a Agualongo y lo mandó matar. Pero también está el cuento de Bencos Biojó, y si usted va a mirar hoy en La Chorrera, en el Amazonas, la sabiduría de nuestros caciques indígenas, pero también los líderes negros que hemos tenido en Colombia, muchísimos, que son un gran porcentaje de la población, tan excluido, tan estigmatizado y tan victimizado como las mujeres, por ejemplo. Entonces yo en esta inclinación extraña, medio morbosa de ponerme al lado de las víctimas, veo ahí faltan esas figuras, esas omisiones. Bencos Biojó, Agualongo, líderes de comunidades o de pueblos excluidos, que ofrecen resistencia porque se oponen a ser sometidos a situaciones humillantes o indignas, ¿no? Muy bien, han señalado a los medios de comunicación y hay claramente, bueno, hay muchas omisiones ahí, pero ahí tenemos en esta columna los próceres históricos y luego pegamos un salto, digamos, muy grande, desconociendo a muchas de las figuras, es decir, hay muchas omisiones. Ustedes señalan los medios de comunicación como parte, digamos, de los culpables, pero ¿es justo achacárselo solo a los medios de comunicación? ¿Podría haber una especie de reflexión sobre cómo enseñamos la historia en Colombia? Perdóname, porque los medios de comunicación, digamos, yo tengo una reserva frente a ese, digamos, diagnóstico, que es echarle la culpa al instrumento, como si el instrumento en sí mismo fuera el culpable. Entonces, señalaron las omisiones, quisiera ahora discutir un poco más sobre los porqués de esas omisiones, y si los medios de comunicación están, los medios de comunicación no se mandan solos. Pero perdóname, sí, por favor, contestarte. Cuando uno mira ese cuadro, uno dice, bueno, ¿qué estamos viendo entre los 25? Definitivamente estos son 25 personalidades, son famosos, son reconocidos, son más o menos, es más o menos frecuente que alguien sepa quiénes son. Pero como la pregunta no es si los conocemos o los reconocemos o son famosos, sino otra. Por ejemplo, ¿queremos ser como ellos? ¿Quisiéramos como sociedad ser como ellos? Y ahí las omisiones faltan muchísimas. Por ejemplo, lo que decía de revolver periodismo, pero bueno, en periodismo nos faltan los Cano, la familia, los Cano, don Fidel, don Guillermo, todos los que hicieron en este país un periodismo independiente, del oficio, con ética por la verdad, no por ser mártires o por ser asesinados, sino por esa vocación de construir la verdad y de encontrar la verdad y de contarla. Esos me faltan a mí. Me faltan héroes imaginarios. Por ejemplo, Rodrigo D. Nosotros no somos un poco como Rodrigo D. No tenemos algo de Rodrigo D. No, nadie propuso a Rodrigo D. Los héroes imaginarios valen. En Estados Unidos entraría Rico Mapato, seguramente. Y eso, vale. Por ejemplo, en historia política hay unos que faltan muchísimo, que son las víctimas, pero insisto, no por victimizarlos, sino como ejemplo de resistencia. Una profesora de Córdoba, de la que ya nadie habla, que fue la primera mujer torturada y desaparecida, que hoy eso es reconocido, Marisela Niebles Villa, terminando los 70s. Eso nadie lo menciona hoy, no se cuenta, porque es que la historia empieza a contar aquellas cosas que le interesa contar solamente. Bueno, pero eso ya es, digamos, primero los quiero invitar a todos los que están en streaming a hacer sus preguntas y sus consultas. Pero ahí usted mencionó un tema que asumo debemos profundizar, que es el interés a la hora de contar la historia. Suponemos que aquí hay una influencia, ¿verdad?, de los medios de comunicación porque le interesa a alguien. ¿Sí? Si sigo la hipótesis de ustedes. Ya sabemos las omisiones. Quiero una reflexión, digamos, de los porqués. Si es cierto que hay un interés en ese sentido, ¿por qué? Se dice comúnmente que la historia la cuentan los vencedores. ¿Quiénes son los vencedores entonces en esta lista? ¿Por qué estos privilegiados y otros no? Conocemos las omisiones, después quiero pasar a los que hay, pero sigamos con las omisiones. Fíjense, la vieja polémica de los años 60 a la que Humberto Eco le dio tan buena respuesta cuando se hablaba de apocalípticos e integrados. Siempre hay unos que van a decir que esto se acabó, que no hay más para dónde pegar, que esto está terrible, y los otros que dicen, no, esto está muy bien, esto está perfecto, nosotros vamos muy bien. Esos son los integrados. Todos estos se integraron. Todos estos son los integrados de los 200 años. Los 125 eran personas que no le hicieron ningún debate al sistema tal como venía.
Tal vez Laureano Gómez, pero eso tampoco es un paquete chileno. Perdón, no, Laureano Gómez, nombre, Jorge Eliezer Gaitán, que lo den como el segundo héroe de la posible independencia en el siglo XX, pero ¿cuál? No había tal. Lo que pasa es que aquí en Colombia todo el que se muere accidentalmente le ponen un pedestal de tal manera que no lo baja nadie. Bueno, ni tan accidentalmente. Pero, sí, eso no es accidentalmente. Bueno, digamos que murió en medio de la batalla. Pero era un hombre que si ustedes le leen las sentencias, por ejemplo, que hacía como fiscal en los problemas criminales, fue de los más crueles en las decisiones que tomó con respecto a las mujeres violadas. Son históricas, porque él le achacaba la culpa a la propia mujer. En 2 o 3 sentencias que dejó históricas, que han sido muy nombradas, Jorge Eliezer Gaitán nunca afiló dentro de los jueces que fueran completamente claros en esa distinción. Pero que sí, que estaba al frente de un movimiento y que la cosa iba por muy buena parte, con muy buenas alianzas, sí, en la historia política. Pero tampoco era que estuviera buscando la nueva historia de Colombia, es decir, no era un socialista como lo pintan, tampoco era un fascista como los otros lo pintan, era un liberal de izquierda, que en ese momento no fue capaz tampoco como grupo político, y tal vez ahí estuvo su talón de Aquiles, de ponerse frente al liberalismo clásico. El de nuestros santos que todavía los veneramos, el de los López, el de los tradicionales, y no lo supo enfrentar como movimiento político. Pero vuelvo al asunto, no es que los medios, que son instrumentos, no, los medios como aparatos y todo esto, pues claro, esos son máquinas, pero y no se pueden poner al servicio de la causa. El problema es que los empresarios de los medios no se comprometen con historias que sean muy duras, porque hay intereses políticos de muchos sectores políticos que les pueden castigar desde quitarle la pauta publicitaria hasta censurar o amenazarle a su gente. Muy bien, podremos señalar unos de esos intereses, 3, si usted quiere, o 2, o los que quiera, pero ¿cuáles intereses señalaría usted? Que los impiden ser sinceros con la historia. Primero, que cuando los programas que empiezan a preguntar las cosas de fondo en las investigaciones históricas se ponen en contra de uno de los dirigentes muy visibles en el momento preciso de la elección o del ejercicio del poder, los medios prefieren callar por temor físico. Segundo, los medios tienen una gente trabajando por autocensura. Y por ejemplo ahora a todo el mundo lo tienen trabajando por pequeños contratos de meses, y el contrato es la forma de quitarle a usted, de mover el piso. Si no dice lo que es políticamente admitido y correcto, a usted se le mueve el piso y punto. ¿Qué pasó? No, es que no le renovamos el contrato, aquí nadie lo echó. Entonces hay una autocensura, todos los periodistas están bajo esa amenaza de despido en cada minuto. Entonces, si así lo vemos, si dudan de eso, ¿qué pasó con la revista Cambio? Pues si tienen alguna duda. ¿Por qué ni Caracol ni RCN se han puesto en la misma onda de la revista Cambio en su momento? Porque no era políticamente conveniente para quienes estaban en el poder, y los que están en el poder hicieron lo que hicieron para silenciar. Entonces es un juego de miedos y de afirmaciones. Ahora, sí hay una gran responsabilidad del profesorado, y en eso sí tengo que ser claro, porque yo he sido profesor y lo soy. La grave responsabilidad del profesorado es que se ideologizan muy rápido. Cuando quieren tratar de corregir, entonces vienen y traen otro cuento de hadas, y en sus clases se vuelven también otro dogmatismo infantil que no deja pensar, y el profesor tampoco quiere dejarse mover el piso. Entonces, fíjense que eso es una censura por todos los lados. El profesor más emancipado es el que tiene la cabeza ideológicamente ya mirando en otro sistema, con cuentos de hadas que no puede demostrar. Y entonces dice que el mal está en el vecino, que el otro, pero no son gente que revisa permanentemente la documentación histórica con todas las pruebas fundamentales. En eso sí hay una... Ojalá los Ana María medios... Cano está que se habla, por favor. Hace rato. Ojalá los medios tuvieran dentro de su tarea la idea de hacer debate. Yo creo que esa es una tarea, porque esa es una tarea de crecimiento intelectual. Solamente un país que sea capaz de debatir ideas, que sea capaz de oír al otro, es un país que va a tener un sentido público completamente distinto. Yo quiero subrayar que hay cosas que me llaman mucho la atención, porque tal vez son temas que tienen todo que ver con mi trabajo. Uno es que los 2 representantes del periodismo sean Yamid Amad y Juan Gosaín. Respeto mucho a sus profesionales, pero me parece que definitivamente no encarnarían para mí un ideal de lo que debe ser un periodista. Porque me parece que es un esquema. Es decir, ellos el olfato periodístico de Yamid es proverbial, es absolutamente proverbial, y por supuesto ese tipo ha tenido un instinto, pues es que a él se le caen los aviones al lado. Es decir, es una cosa impresionante lo que él tiene, ¿sí?
Y Juan Gosaín es un contador de historias, pero pues muy bueno, pues como para debajo de un rancho, ¿cierto? Pero pues nada, a mí nada. Tengo otro gusto. Yo tengo otro gusto, pues que yo sé que yo no soy el colombiano promedio, pues definitivamente. Y me llama mucho la atención dentro de los artistas que los que figuren sean Fernando Botero y Alejandro Obregón. Los artistas plásticos. Los artistas plásticos, sí. Me llaman mucho la atención porque, por supuesto, una mujer, tengo que decirlo, como Beatriz González, que se ha comprometido de esa manera con transformar la plástica, con ser capaz de meterse con la violencia de este país, creo que no estuvo ni siquiera en la lista de los 125. ¿Sí? Débora Arango. Es decir, Débora Arango es una mujer absolutamente particularmente sensible, digamos, aquí en Medellín, que Débora Arango no esté. Visionaria, exacto. Entonces me parece que perdón un segundo, por una gracia mayor. Recuerde que Medellín es el Vaticano de Colombia. Están los católicos, los más católicos del ultracatolicismo mundial, y aquí Débora Arango enfrentó a la Iglesia Católica en su juventud con su obra plástica y con sus pensamientos. Así es. Pero yo quisiera devolverme un poquito. Yo creo que si el debate está acogiendo a aceptar como un consenso de los panelistas la noción de que la principal responsabilidad es de los medios, yo tengo que decir que no estoy de acuerdo con eso. Es decir, yo insisto, yo creo que entre los 25 que hay más o menos un retrato de 25 personajes que son famosos o son reconocidos, y efectivamente porque los medios de comunicación son los que los han hecho famosos o reconocidos. Pero yo no creo que exista primero un solo responsable o que una institución sea responsable de la debacle que hay en esos 25, que tampoco creo que sea una debacle. Es decir, ahí hay unas personas famosas, importantes, reconocidas, algunos tienen muchos méritos para estar ahí, otros seguramente son más un efecto mediático, pero eso es normal que suceda. Pero yo creo que los medios, primero, los medios no controlan a la gente, no la controlan. ¿Por qué no está la cantante de Aterciopelados ahí? Pues porque, aunque fue exitosa en el exterior, se ganó Grammys y todo, vive en Cajicá en una finca con su familia. A ella no le importa irse para Miami y desfilar por alfombras rojas. Fíjense que muchos de los que hay, muchos de los comportamientos que los colombianos premiamos son ser famoso, exitoso y reconocido en el exterior. Para nosotros es muy importante irnos y que nos reconozcan afuera. Eso dice mucho de esta sociedad, tenemos un poco de vergüenza de nosotros mismos. Segundo, por eso es que, por ejemplo, ahí no hay otros pintores u otros artistas, porque es que los que hay son los que son famosos afuera, los que se ganan premios afuera. Si usted quiere participar en la lista del Gran Colombiano, busque que le den algún premio en Namibia o en alguna parte y ahí lo meten. Porque para nosotros es muy importante ser reconocidos en el exterior. Es que inclusive su familia le dice, váyase mi hijo de aquí, haga una vida, ve a ver si haga algo que valga la pena, mire a ver si de pronto en Francia. Y cuando usted se va para Francia y se gana ya un diploma de bachillerato, aquí hacen fiesta en el barrio y matan marrano porque creen que usted por fin salió adelante. Pero si saca el bachillerato de acá, el Liceo Alberto Alzate Avendaño, nadie le mata marrano. Es un poco vergonzoso ser. Yo lo tengo que decir con honestidad. Este tema de la fama, de ganar premios en el exterior, es un problema, es algo preocupante. Y lo otro que hay es que se premia mucho otro comportamiento, que es el de la capacidad para imponerse contra otros, de someter a otros. Yo no estoy de acuerdo con esas virtudes, yo por eso proponía otro. Entonces, cuando tú preguntabas por qué es importante que estén los canos en el periodismo, o por ejemplo Melitón Rodríguez, que es un tema igualmente sensible en Antioquia, gran fotógrafo, gran parte de los trabajos de historia hoy, mejor dicho, si usted hace una tesis de historia hoy sin consultar las fotografías de Melitón, le quedó coja y no se la prueban. Porque fue un tipo que hizo periodismo a través de la cámara en una época en la que ni siquiera se usaba, pero no se ganó ningún premio en el exterior, ¿no? Entonces, yo quisiera insistir en el asunto de lo importante de la pregunta. A mí la respuesta en última, ahí va a ganar alguno. Ajá. Eso no me interesa. Me interesa es el proceso pedagógico que se desata en estos escenarios en los que la gente se pregunta, yo quiero ser como quién, quiero ser un dictador como Bolívar, un leguleyo como Santander o un defensor de los derechos humanos como Nariño. Y hacerse la pregunta en las otras categorías, en los deportes y en las artes y todo. Me parece un ejercicio interesantísimo para cada uno. Yo no le puedo decir a cada uno cómo tiene que ser,
porque otra cosa con la que no estoy de acuerdo es con burlarse de los que hay, porque precisamente estoy diciendo, esos hacen parte de lo que somos, esos hacen parte de lo que somos. Todos tenemos un poco de eso, y tenemos de otras cosas, y el debate tiene que servir es para escarbar en esas otras cosas, que ayuden a construir identidad y que no están ahí, perdón. Hay otra característica colombiana que, además de lanzar a la gente para afuera, para que vayan y la reconozcan afuera, es decir, es una especie de obsesión sobre qué opinan de nosotros. Ajá. Esa es terrible. Yo miraría con gran cuidado si de estas personas, tal vez lo mencionaste, Eduardo, al comienzo, no es de esas personas que viven obsesionadas con lo que piensan de ellas, porque es que eso revela en el fondo su inseguridad, ¿sí? Entonces me parece que ahí habría otro criterio con el cual yo miraría muy de cerca por quién votar. Muy bien. Ahora quisiera, hasta ahí estamos con los panelistas, quisiera darle los micrófonos ahora a ustedes, al público, ya sea en línea o aquí. Me hago una cuña porque es que me la última, mucho de la política. Dale. Falta hablar de Gabo. Falta hablar de Gabo. Ya vamos a eso. Ahora te vamos a hablar. Ahora quisiera hablar de los que sí están. A ver si nos sentimos orgullosos, pues. Buenas tardes. Mi nombre es Enrique Navarrete. Primero, bueno, les felicito por estos espacios que hay para la reflexión y el debate ante, por ejemplo, los medios de televisión nacional, que si ustedes ven lo que pasan en estos días o en días pasados, no tiene que ver nada con ninguno de esos personajes, sino pues con personas que le han hecho y le siguen haciendo daño a este país, ¿cierto? Yo pienso que es muy difícil la selección por dos cosas. Primero, porque yo estoy de acuerdo con usted, Colombia es un país sumamente fraccionado, entonces no hay nadie a nivel, digamos, nacional que aglutine a toda, digamos, a toda la población. Es un país muy regionalista. Si ustedes ven, no hay como un líder nacional. Ven, por ejemplo, cuando es el 20 de julio, ¿cierto?, el Día de la Independencia, pues es como un festivo más, pero no es como en otros países. Yo soy de México, no es como en otros países como México, Estados Unidos, que sí es un día, el gran día nacional. Aquí pues es un festivo como cualquier otro, la gente se va a su finca, ¿cierto?, y se olvida, ¿cierto? Entonces por eso me parece que es muy difícil y sería muy bueno pues que para el futuro se escoja a alguien o se trate de buscar esa persona que sea un aglutinador nacional. Yo cuando estaba buscando esta página por error vi que hubo un concurso parecido que se llamó El Gran Mexicano, ¿cierto? Ahí ustedes pueden entrar a ver ahí los aciertos y desaciertos que hubo pues en ese concurso, pero por ejemplo ahí fue muy fácil la elección porque, como les repito, hay países donde sí hay identidades nacionales muy fuertes. Entonces allá quien ganó, pues ganó Benito Juárez, después ganó, me parece, Emiliano Zapata y... Creo que fue Pedro Infante el que quedó segundo. Bueno, quedó un artista, quedó Pedro Infante como segundo, ¿cierto? Quedaron unos revolucionarios y por ahí creo que se coló también Hugo Sánchez en quinto lugar por ahí. Entonces yo me imagino que aquí ha de pasar lo mismo, han de quedar dos próceres, de pronto Gabriel García Márquez y deportistas, ¿no? No me imagino que quede algún político muy reciente porque, como también dije antes, este es un país con heridas muy profundas y muy recientes, entonces es muy difícil, ¿cierto?, escoger a alguien muy reciente y pues que pueda, pues, digamos, crear demasiada polémica, ¿no? Yo pensaría que más bien quedaría como alguien, digamos, alguien neutral, un prócer al que ya no se le puede echar la culpa de nada, ¿cierto? Y algún deportista, pero sí me gustaría pues que les quedara la reflexión de que hace mucha falta crear todavía digamos, una conciencia más de identidad nacional, que el 20 de julio sea un día pues donde celebren todos los colombianos, ¿cierto? Se prepare con anticipación para eso. Y en ese sentido ahí sería mucho más fácil la votación. Ya. ¿Alguien más? Recuerdo que los panelistas señalaron como característica de Colombia la diversidad, un poco para comentar. Mi nombre es Cristian Andrés Sierra y opino que el gran colombiano no sería alguien que le traiga prestigio y renombre al país, sino alguien que haga o haya hecho algo realmente por este país, que ayude al progreso y a la conservación de todo.
Opino también que a nosotros nos crían en un cuadro donde, hijo, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto, tiene que ser alguien en la vida para que consiga plata, para que consiga sus cosas. Y nos enfocan siempre que nos críe el televisor o un medio de comunicación. Pues porque en sí, desde chiquitos los crían a, mijo, vaya a ver caricaturas y debe estar molestando por ahí, en vez de darle a uno un libro o algo para que se entretengan otras cosas y se informe más, porque los medios muestran cierta verdad, pero ocultan más también. Sacaría esta lista a los políticos, así sean próceres políticos de ahora, pues antiguamente, porque como dicen por ahí, un héroe de guerra puede ser visto como un asesino desde otro punto de vista. Ay, Dios. Nosotros sabemos que fueron lo que hicieron bien, pero no sabemos cuánta gente mataron, por quién pasaron por encima, pues hay muchas contradicciones sobre eso. Y opino también que por ejemplo los cantantes y pues en este caso los deportistas le trajeron renombre al país, digámoslo así, y pues en parte colaboraron con algo, pero no están haciendo algo para el progreso, pues principalmente para el progreso del país y que el país siga adelante, sino como algo que demuestre que somos colombianos y que estamos haciendo algo para salir adelante, pero unos cuantos no muestran a todos. Muy bien, muchas gracias. Una última porque se nos está acabando el tiempo y te quiero cerrar. Yo quiero resaltar algo. Se habla de que falta identidad nacional, ¿cierto? Pero es importante resaltar que la identidad nacional no se construye desde la política únicamente. O sea, hay otros sectores que pueden construir identidad y por eso creo que debería darse la importancia. Puede ser al deporte o al periodismo crítico, por ejemplo, aunque no creo que haya… Pero me interesa pero quiero que mires la lista. Sí, he analizado la lista y hay un personaje que me parece no una señal del destino, pero es importante que esté en la mitad, y Jaime Garzón. Es Jaime Garzón. ¿Por qué? Porque criticamos los medios, pero Jaime Garzón fue capaz de hacer uso de esos medios que son tan dañinos para la sociedad y hacer algo diferente a lo que se viene haciendo generalmente con los medios de comunicación. Y lo importante es que este país se construye es desde la identidad popular, o sea, no podemos decir que todos somos académicos y que todo el mundo va a conocer la historia porque sería muy difícil, pero sí hay algo que se puede construir en toda la gente y es llegarle a la gente con esa particularidad, con ese sentido común, con esa normalidad, con el diario vivir, y eso solo se logra, o solo lo ha logrado a mi parecer de esta lista Jaime Garzón, llegarle a la gente con lo que es, con lo que usted es colombiano, usted vive así, esta es su realidad. Bueno, yo voy a criticar eso desde la realidad misma, haciendo uso de un medio mal usado a raíz del tiempo, muy mal usado como son los medios de comunicación, pero puedo hacer algo con los medios de comunicación, algo bueno, todo tiene un costo y sabemos cuál fue el costo que tuvo que asumir Jaime Garzón, pero por eso me parece que él debería ser el colombiano, el gran colombiano. Muy bien. Hemos hablado, muchas gracias, hemos hablado sobre todo de las omisiones. Ahora quiero que volvamos a ver la lista, ¿verdad? Yo puedo señalar muchas más, hay pocos educadores, hay solo alguien, y esto me lo comentaban en Barranquilla, hay solo alguien de la raza negra, afroamericano, que es María Isabel Urrutia. Y te hago una corrección que es muy, muy importante, no es una imprecisión academicista. No hay razas, entre los seres humanos solo hay una raza que es la raza humana. La especie humana. Hay etnias, hay diferencias étnicas, la raza es una sola, sí. Eso ya nos lo enseñaron pero los especialistas en genética. No hay raza negra, eso no existe, hay una raza que es la humana. Somos una sola raza. Esa es la especie humana, pero bueno, no entremos por lo menos en ese debate, pero como especie somos la especie humana. Pero bueno, ahora quiero que miren la lista, ¿sí? Hemos hablado sobre todo de las omisiones, Pareciera por los debates que ya he hecho que hay una tendencia natural al colombiano de quejarse mucho. Sí, nos cuesta mucho trabajo construir héroes, realmente pareciera eso. Ahora quiero que miremos la lista y quiero que aventuren, viendo esta lista, si ustedes a partir de estos personajes podrían construir los rasgos de una identidad nacional. Con los que están, no es con los que no están, sino para hacer el ejercicio, al contrario, con los que están. Viendo esto, ¿cuál sería esa identidad? Yo quisiera empezar. Por favor. Efectivamente, ya pues yo creo que estamos los tres de acuerdo en que ninguno de los 25 es el que uno diría definitivamente es sin lugar a dudas. Pero yo quiero insistir en un nombre que hay, en Gabriel García Márquez, por varias razones. Primero, porque no es un soldado. Segundo, porque no van a votar por él por compasión, porque nadie lo mató, no lo han matado.
que es una tendencia muy colombiana construir, hacer héroes y del martirio, ¿no? Muy colombiana no, eso se usa mucho en la tragedia griega y de ahí para acá. Pero Gabriel García Márquez primero nos ha narrado. No voy a hablar del premio ese que se ganó porque eso no es lo que para mí es importante, sino su obra. Una manera particular de narrarnos, de encontrar en nosotros una fantasía, una magia que nosotros sabemos que tenemos, pero que él supo narrar. Que además creó una escuela, que además es periodista y que además no ha defendido en ningún momento la guerra, ni las batallas, ni a los soldados, ni a los que matan, y que ha tratado de construir conocimiento, ciencia, en fin. Cuando aparece algún personaje van a aparecer obviamente los argumentos en contra, que serán muchos, pero para contestar a su pregunta, Nicolás, de la lista, alguien de los que intervino, las intervenciones me parecieron buenísimas, todas. Alguien decía, no hay que votar por la gente por lo que representa, o por el imaginario que los medios construyeron de él, sino por lo que hizo. Entonces, por eso hay personajes que yo aquí admiro mucho por sus logros, ¿no? Algunos deportistas o lo que sea. Pero es que Gabo ha tenido una vida dedicada a narrarnos, a contarnos, a construir historias sobre nosotros mismos que nos ayuden a pensar cómo somos. Por eso me parece que sería la persona. Es decir, para resumir un poco, en este personaje que usted menciona, no me corresponde decirlo a mí porque no debo inducir a la votación, pero la creatividad, ¿verdad?, sería parte de esa, digamos, de este espíritu nacional, sería una de las cosas que usted ve en esta lista. Sí, yo es más la capacidad de narrarnos. La capacidad de narrarnos. La capacidad de narrarnos. O sea, finalmente García Márquez creó una metáfora de país. Yo me haría la pregunta de la siguiente manera: ¿quién de esos 25 yo quisiera que se multiplicara por muchos más como ellos? Okay. ¿Sí? Por supuesto, voy a decir dos nombres. Uno es Gabriel García Márquez, es decir, en tierra árida para la ciencia, las artes y la literatura, fue capaz de arar sin arar en el desierto, fue capaz de verdad de sacar chispas de nuestra creación. Y el segundo y muy importante, que podía ser el primero, es Antonio Nariño, por su independencia, por su libertad, por su capacidad de ser consciente del otro. Creo que si dentro de 50 o 100 años hay muchos más García Márquez y muchos más Antonio Nariño, la noche oscura puede haber pasado. Quiero y agradezco la respuesta hasta ahora, y si quieren decir los nombres que quieran, los pueden decir. Pero sobre todo estoy buscando los rasgos, ¿verdad?, que están representados en esta lista, que podrían llevarnos a pensar en una construcción o en una identidad nacional. Mira, es que las dos filas de allá fueron unos grandes tributarios de la horrible noche. Son los creadores de las tinieblas, olvídense. Colombia hemos padecido ese país, de las dos columnas de allá. ¿Por qué? Digamos, vamos. Hombre, porque es que la gestión política que se ha hecho desde la independencia hasta hoy de parte del Ejecutivo y ha sido siempre presidencialista, dictatorial, búsqueda de reivindicación de la fuerza. Es excluyente. Okay. El poder en Colombia ha sido un poder militar. Mire, los militares no están porque es que todos están. Todos están en el poder, son primos, hermanos, parientes, sobrinos, nietos, ¿y para qué se van a hacer nombrar? Ahí pueden trabajar tranquilamente sin nombramiento. Colombia es un país manejado militarmente hace 200 años. En la época del siglo XIX fueron 43 guerras civiles para tratar de decir que era la nación. Vuelvo a las omisiones, porque si en esa columna hubiera estado Carlos R. Restrepo, un hombre que para mi gusto era muy godo, pero que fue el único que pensó en país, nación después de Simón Bolívar, lo hizo en 1910, cuando se hizo la reforma de la Constitución, era la primera constitución nacional, no la del 86, la del 86 era una constitución vaticana, era una constitución religiosa. La era una constitución que pretendió, pues ahí era donde fallaba el talón de Aquiles del viejo y de sus huestes republicanas, pero era por primera vez una idea de país nacional, es ahí. Pero como esas dos columnas de allá han hecho la horrible noche, yo prefiero a estos dos señores, y lo digo, Rodolfo Ginás y Gabriel García Márquez. García Márquez no lo pongo de primero porque es que a mí el realismo mágico me parece demasiado folclorista, y entonces no le abrió las puertas
de la literatura mundial, sino que creó a todo el mundo viendo esta literatura como si fuera lo mejor del planeta. Y yo creo que sí hay mejor literatura que la García Márquez. Yo pienso, por ejemplo, claro que no es colombiano, pero yo sí pienso que Alejo Carpentier es un escritorazo. Es el lenguaje español hablando en el universo. Este es el lenguaje de la costa hablando en la costa. Y es de todos nosotros, muy querido. Yo gozo mucho, me lo he leído todo. 2 o 3 bobadas, no. Por ejemplo, esa de Memorias de mis putas tristes me pareció una tontería. Y el otro que tampoco me sedujo nunca fue el de El amor en los tiempos del cólera, y con todo eso gozó la gente en televisión. Pero bueno, esos son gustos. Pero Rodolfo Ginás, les digo, es porque abre otro. García Márquez abre el mundo de la literatura y de la imaginación, y este abre el mundo de la ciencia. Y no lo deja abierto domésticamente, sino que da su batalla desde los Estados Unidos, donde ha estado desde que se hizo su doctorado, pero poco a poco nos ha venido enseñando. Hoy es uno de los hombres de confianza de la investigación sobre el cerebro, que abre Estados Unidos ahora para decir, bueno, hasta la última dendrita, ¿qué es lo que tenemos ahí? Y para mí ese sí es un avance muy importante que un colombiano pueda pensar, que no nos sigamos pensando en este territorio, sino planetariamente. Yo insistiría en que me parece muy interesante la reflexión de Eduardo en el sentido de invitar a la gente a pensar en gente que no son tampoco los más famosos, pero que exprese las características estas, por ejemplo, de valorar el conocimiento, el saber científico y, a mi modo de ver, en el caso de Gabo, la capacidad para contarnos como nación. Porque yo sí creo que es muy importante insistir en ese tema de que nos faltó contarnos como nación. Lo que decía el compañero de México, si uno llega a México y le dicen, uno pregunta en la calle cómo se fundó esta nación, todo el mundo le cuenta en cualquier ciudad una sola historia, un solo relato. Aquí, si usted va a Bogotá, le cuentan el del Florero, si va a Barranquilla, le cuentan otra cosa, si va a Cartagena, la batalla de Blas de Lezo. Nosotros hicimos el ejercicio aquí, tenemos más de 30 mitos fundantes de esta nación, todos distintos, opuestos, y cada uno cree que el suyo es el mejor. O sea que somos multinacionales. No, por eso expresa nuestra diversidad, somos distintas. No, es que voy para allá, Eduardo. Por ejemplo, la búsqueda de esto, de buscar el gran prócer y todo eso, ya pasó la época esa de la horrible noche, ya amaneció, Eduardo, ya amaneció. Ya no hicimos la tarea de configurar una sola nación, con una sola identidad. Ya es la época de valorar la diversidad, de reconocernos en el mundo, de estimular el pensamiento científico. Entonces yo diría, bueno, ya no nos quejemos más de la horrible noche. Yo defiendo mucho a Nariño por lo que decía Ana María, por el tema del coraje para defender los derechos, como decía el Pablo Escobar de la serie de televisión, los derechos humanos de las personas. Antonio Nariño tuvo el coraje de hacer eso en una época en la que no se usaba. Yo creo, viendo el debate, que aquí más o menos hay una tendencia a no mirar mucho por los lados de los que están en la lista de artes populares y periodismo, que me parece otra cosa interesante como panel, mirar, hombre, dejemos de valorar tanto esas cosas tan banales y tan efímeras, como un gol en Europa o un Grammy. Esas cosas son efímeras, no son profundas, no son trascendentales. Eso es muy importante lograrlo, eso es cierto, pero por ahí no es. A mí me alegra que estemos moviéndonos más en el panel en la categoría que allá llaman Arte, Ciencias y Humanidades, donde, insisto, nos quedan faltando un montón de nombres. Lo que más me duele eso son las omisiones. Pues yo insisto en Gabo tiene otra cosa. Gabo es periodista, no solo es escritor, no solo es un inventor, no solo cuenta historias costeñas. No, Gabo es periodista, es un tipo que defiende la búsqueda de la verdad, que hace crónica, que interpreta la realidad. Por eso me sentí un poco incómodo con la palabra creatividad, porque no es un tipo que se siente a que el mar lo inspire a ver qué se inventa, sino que él conoce, viaja, descubre, ejerce el oficio del periodismo de verdad e interpreta a la nación. De ahí sale su obra. A mí eso me parece genial, maravilloso. Si nos ponemos de acuerdo en el término de creatividad, en la creación, digamos, más que la creatividad es en un lenguaje que es una creación, más que simplemente, digamos, una interpretación o una mera descripción, es alguien que dedica a la creación. Me refería un poco más a eso. Nicolás, ¿puedo retractarme? Por favor, aquí. Me parece que está muy bien. Está entrando en un debate consigo misma. Conmigo ¿no? misma, sí. El revisionismo ha sido mi especialidad. Me parece que Jaime Garzón y Gabriel García Márquez son una muy buena representación de lo que el periodismo tendría que ser. Les quise hacer esa pregunta por eso, porque pasamos de las omisiones a lo que deseamos, ¿verdad? Y cuando estaban escogiendo esos valores, o como los quieran llamar, estaban más en el campo del deseo. Y me llama la atención que hayan escogido esos. Ahora quisiera
hablar de eso mismo, sobre los deseos con ustedes, con el público o con los que están en línea. 2 intervenciones y creo que tenemos que despedirnos pronto. Él lo escribió todo, así que por favor. Sí. Bueno, mi intervención es un poco ecléctica porque he querido hablar hace rato y no he tenido la oportunidad, pero varios puntos así de pronto no acierte con lo más buscado de parte tuya, y es, todo esto es un ejercicio muy subjetivo y muy de opinión, incluso de inclinaciones del gusto. Todo esto dista bastante de lo que es un serio estudio, un ejercicio de conciencia y hasta de reflexión. Impera la doxa del colombiano, podríamos decir promedio, y he ahí el resultado en pantalla. No estoy diciendo que esto sea ilegal y que no le dé validez al programa. 2 preguntas lanzo, y es, ¿qué colombiano ha sido capaz hasta hoy de hacernos reír en medio de este periplo tan grande de dolor? Otra, ¿qué colombiano ha sido capaz de hacernos sentir la belleza en su máxima expresión, en su máximo ascenso, a través de la palabra escrita y sentida? La respuesta a la primera la digo, y allí está: gracias Jaime Garzón por hacernos reír en medio de tanto dolor. Y la segunda, y lamento que no haya quedado en esta lista, la belleza de la palabra en ascenso, el gran poeta colombiano José Asunción Silva. Si vamos a hablar de omisiones, no puedo negar algunas que como colombiano tal vez me siento obligado. En mis votaciones figuró Biófilo Panclasta, figuró Gonzalo Arango, figuró Pablo Emilio Escobar Gaviria, y no me pregunten por qué, ¿sí? Y de esas cualidades que alguno de los colombianos que hay allí nos pueda brindar para decir, hagamos un constructo y que al menos ese colombiano ideal tenga esto, y es la ética de la tenacidad para enfrentar aquello que es tan contrario a la verdad, como nos la dictó Jaime Garzón. Gracias. Muy bien, solo quiero hacer unas pocas aclaraciones. Esto es una votación, ¿sí? Es decir, que lo que ustedes ven ahí está reflejado por una votación, digamos, no fue propuesto por una mesa de 4 sabios, sino por eso tuvimos el cuidado de expresar al principio cuál fue la ficha técnica. Yo los invito a que suscite la reflexión, pero no nos pongamos bravos con el mensajero, ¿sí? ¿Sí? No matemos al mensajero, aceptemos la reflexión, ¿verdad? José Asunción Silva estaba dentro de las 125 personas iniciales y esto es simplemente para suscitar la reflexión, había la posibilidad de agregar candidatos, ¿sí? Ahora hay una última pregunta que nos hacen en línea y que yo le he dado vueltas para ver si la hago de una manera elegante, pero no creo que vaya a ser posible. En Barranquilla la hice de la siguiente manera y quiero hacer, digamos, las dos, pero es la misma pregunta. ¿Ustedes quedan tranquilos con esta lista? Cuando ustedes ven esta lista y que de esta lista va a salir el gran colombiano, ¿quedan tranquilos con esta lista? Y esto deviene en la segunda pregunta que hace alguien en línea, que es Mauricio Nieto, ¿verdad? ¿Me confirman? Mauricio Nieto. Y es, digamos, la manera como el público expresa esto, que en realidad me pareciera que tenemos un espíritu sumamente bélico, incluso cuando tratamos de hacer una lista de quiénes son los que nos ponen de acuerdo. Perdón. Incluso para eso tendemos a hablar, digamos, casi que con ahínco, y es qué hacer para que no ganen los que no deben ganar. Yo creo que hay varias formas de responder esto, pero me parece que la misma sintaxis de la pregunta, ¿verdad?, nos habla de una identidad colombiana. Entonces, ahí les dejo esas dos preguntas para que ustedes me cierren el programa, y es, ¿quedan tranquilos con esta lista? Si no es así, para unir a quien nos está aportando desde el streaming, es ¿qué hacer para que no ganen los que no deben ganar? O si esa pregunta ya en sí es un poco excluyente. Vamos. Yo quisiera empezar a responder. A mí me parece un ejercicio muy interesante, como pedagogía social, sobre todo para conversar, para discutir con la gente,
para contar historias de las omisiones, que han aparecido varias, para que los televidentes vayan a buscar, aunque sea en internet, historias no contadas. Me parece fascinante el ejercicio. Yo no estoy tranquilo con la lista de los 25, pero es parte del ejercicio pedagógico. O sea, no estoy tranquilo porque me parece que la mayoría de los que hay ahí expresan cosas que a mí no me parece que sean importantes para incentivar en esta sociedad. Por ejemplo, hay mucha banalidad en la lista, mucho show, mucha fama, mucho espectáculo, mucha cosa efímera. A mí no me parece que eso sea importante para construir una sociedad. Otra cosa que me tiene un poco preocupado es que hay muchos vivos ahí. Entonces, hay muchos vivos que pueden utilizar su victoria con propósitos que serían excluyentes, y ya he dicho varias veces que me parece que una de las cosas que esta sociedad tiene que superar es esa tradición de excluir al que piensa diferente. Lo otro es que ahí yo veo más de lo mismo en muchos casos. Hay mucho soldado, mucha violencia, mucha exclusión, mucho fanático. El fanatismo nos ha hecho mucho daño. Creer que hemos encontrado una verdad absoluta que justifica eliminar a los que tienen otra verdad es tremendo. No veo incluidas ahí a las regiones, a las comunidades étnicas, a los ciudadanos anónimos que hacen cosas interesantes por la sociedad. Entonces, la respuesta mía concreta es: yo no quedo tranquilo con esta. Quedaría tranquilo si me dijeran vamos a seguirlo haciendo, porque la siguiente va a ser mucho más cualificada y la otra mejor. Aquí hay un representante de History Channel. Fascinante. Y lo otro, ¿qué hacer? Pues hombre, me parece muy interesante cómo se ha organizado el debate, no a partir de las personas, sino de las características. Entonces yo creo que es que cada ciudadano tendría que mirar esa lista y decir, aunque no es la lista perfecta, ¿cuál de estos reúne las características de lo que yo quiero que sea la sociedad en la que vivan mis nietos? La verdad, la transparencia, la honestidad, la libertad, el respeto por el otro, la dignidad. Si hay alguien ahí que tenga algo de eso, pues vote por él tranquilo, ¿cierto? Igual el que gane tampoco me va a dejar tranquilo, porque como no quede tranquilo con la lista, va a ganar el menos peor de todos, para mí. Pero lo que me parece interesante es el ejercicio, fascinante. De esto deberíamos conversar en todas las universidades, en las cafeterías, en las esquinas, invitar a los amigos a buscar historias, como decía el muchacho por allá, vaya, busque un libro y encuentre la historia de Betsabé Espinosa, la líder obrera del siglo XX en Colombia, que desató la huelga de las textileras, de las obreras de Bello, y gracias a esa mujer que murió muy joven, enferma, nadie la mató. Hoy tenemos jornadas laborales de 8 horas, pues más o menos. ¿Cierto? Sí, yo no ocupe en esa conquista laboral, no que... No, yo insisto entonces en eso. Yo invito a los televidentes y a los participantes a que entiendan esto. Quien gane en esta ocasión no es lo más importante. Lo más importante es el debate, los argumentos, las ideas, buscar historias, aprender a escuchar los argumentos de otras personas y a descubrir en esos argumentos algo que uno no conocía y nuevas verdades. Eso me parece muy enriquecedor. De ahí para adelante, quién gane o qué hacer para evitar que gane el uno o el otro, no sé. La intranquilidad que me deja la lista, que es un hecho, me parece que revela la necesidad de hacer cosas como esta. Entonces me parece que promover debates y seguir en la línea de este tipo de discusiones es algo de todas maneras conveniente para el país. Y lo otro es que, pues si votar muchas veces por el que uno quiere que gane, pues o qué otra cosa hacemos, porque lo que sí sabemos es que hay una legión de personas tratando de ganar esto de una manera completamente interesada. No, a mí me queda claro es que la lista no está lista. No está. Realmente no, uno en ningún caso, pues porque es que los historiadores en eso nos mantenemos buscando datos del uno y del otro. Nunca ningún personaje deja satisfecho a una sociedad y menos a una sociedad tan diversa como esta. Pero sí es muy satisfactorio ver que se abre este tipo de debates. Un formato interesante para la próxima ocasión, señor delegado de History Channel. Una forma interesante sería promover una serie de estudios con buen tiempo, por regiones, por sectores sociales, donde las mismas personas de la ciudadanía argumenten, pero entregándoles la documentación de parte de los historiadores en las academias, en los archivos, etcétera, y que sea una elección ilustrada.
y verán la lista tan diferente que aparecerá. Esa va a ser una tareita para que no quedemos tranquilos. Y la otra de que no voten, o que sí voten, pues de todas maneras eso va a quedar como un concurso anónimo. Van a ir de 1.250.000 firmas que consigamos de aquí a allá. Bueno, no, mentira, no va a llegar allá. Tenemos los 820.000 más o menos. En este momento van 815.820, póngale 10.000 por día más de aquí hasta que se cierre. Bueno, no llegamos al millón, pero ese va a ser la lista del millón. Como la casa que iba en Medellín hace 50 años, que llamamos la casa del millón. Todo el mundo va a conocerla, todo el mundo va a querer ir a ver la lista, y entonces ya ahí sí History Channel tiene que encargarse de continuar a ver si aquí hubo los méritos o no los hubo, pero ya con especialistas en la investigación biográfica y en datos históricos. Muchas gracias. A ustedes de verdad muchas gracias, creo que ahí vamos cumpliendo con lo que de lo que realmente se trata el ejercicio, que ellos ya lo han mencionado, ustedes lo han mencionado, es el debate. Y yo estoy de acuerdo, el debate tiene que ser en las cafeterías. Sí, los debates. Ya, está bien. Ya le digo. Yo los invito a que el debate sea diario de aquí al 23 de junio, que se anunciará quién es, según esta encuesta, según esta participación, el gran colombiano. Entre tanto, sigan debatiendo y que el voto sea producto de ese debate. Yo creo que de eso es de lo que se trata. Es mi responsabilidad por haber estado en los 3 debates, decirles a ustedes que de lejos, ha sido el debate, no hemos hecho muchos, pero creo que debo hacerlo porque mi entrenamiento es el del antropólogo, es decirles que en este debate, y esta es una información que solo les paso, es el que ha sido más cruento, ¿sí? El que más duro ha sido con la gente que está en la lista, el que más se enfocó, digamos, en las omisiones y en los defectos que tienen los escogidos, ha sido aquí. ¿Sí? Lo cual no quiero decir de ninguna manera que esto señalarlo como un aspecto negativo, ¿sí? Pero es digamos, la percepción, ¿verdad?, que creo que es útil para ustedes. De verdad, muchas gracias. Bienvenidos al debate, bienvenidos al Gran Colombiano y de verdad muchas gracias a los panelistas.